Nuevamente, muy buenas noches, jóvenes señoritas. Vamos a iniciar con la sesión extra de resolución de ejercicios y la intención acá es que sepamos cómo debemos interpretar y cómo debemos resolver estos problemas que ya van para el segundo examen parcial y también nos van a acompañar en el tercero y en el final, solo que un poco más elaborados, más complejos. ¿Ok? Primero, lo primero de lo primero, el enunciado. Debemos saber interpretar, leer el enunciado y como datos auxiliares para no andar revisando la tabla, yo les he puesto acá ya los pesos atómicos y los pesos moleculares de los compuestos que se van a necesitar por lo pronto. Vamos a leer el enunciado y vamos a interpretarlo. En primer lugar, nos dice la combustión completa. Cuando nos indique combustión completa, quiere decir que una sustancia o un compuesto orgánico, muy probablemente en presencia de oxígeno, además de una chispa eléctrica o alguna forma de energía, nos va a dar como productos dióxido de carbono y agua. Puede que si tiene nitrógeno de algo más, entonces lo único que se hace es ponerlo de esta forma. Y listo. Esto es una combustión completa. Mucho cuidado, por favor. No queremos que se confundan, no queremos que se equivoquen. Esto es una combustión completa. Ahora, los datos. Acá me dice 2,345 de una sustancia orgánica. Y eso lo vamos a anotar acá. ¿Qué vamos a poner? Yo le voy a poner directamente 2,345 gramos de un compuesto orgánico o sustancia orgánica. Produce. Este produce se traduce como la flechita, ¿no? Y me va a dar una determinada cantidad, que vamos a anotarlo acá. 7,102 gramos de dióxido y 3,634 gramos de agua. Ahí está. 7,102 gramos de agua y 3,634 gramos de agua. Perdón, el primero era de dióxido de carbono. Nos dice también, hasta ahí ya está razonable. Luego nos va a decir que el peso molecular de dicha sustancia es esa cantidad, ¿sí? Cuando nos dice directamente de esa sustancia, se refiere a que es de el compuesto orgánico. Yo voy a anotar 58,1234. Obviamente se refiere a que son gramos por mol, por eso es el peso molecular. Puedo agregarle también gramos por mol para identificar. A todo esto, nosotros le llamamos resumen de datos. ¿Por qué se hace un resumen de datos? Porque es preferible tener de forma técnica, resumida, todos los datos que vamos a usar y las relaciones que existen entre nuestros datos para no andar leyendo una y otra vez el enunciado. Por eso es muy importante la lectura de comprensión y en este caso la síntesis con carácter técnico-científico. ¿Sí? Esta, en este caso, juega un papel muy importante los colores porque vamos a entender la relación de cada dato y es muy importante que estén conscientes de ello. Hasta acá, ¿está todo claro? ¿Alguien tiene alguna consulta? Por ahora todo claro, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tenemos este tipo de problemas, el compuesto orgánico
Los compuestos orgánicos básicamente tienen carbono, carbono, hidrógeno, a veces oxígeno y algunos otros que tienen que detallarse en los procesos que nos van a dar. Directamente, si me dan dióxido de carbono, quiere decir que tiene carbono. Si me indican que se ha obtenido agua, quiere decir que tiene hidrógeno. Y como es un compuesto orgánico, puede existir el oxígeno siempre y cuando la suma de porcentajes me dé el 100%, ¿verdad? Ya hemos visto eso antes. Pero ¿por qué no me va a dar una reacción para el oxígeno? Porque al combustionarlo, nosotros ya estamos introduciendo una cantidad ajena de oxígeno y la que hubiese existido acá ya no la podemos medir directamente. Por lo tanto, es que esto se va a calcular principalmente por diferencia, por diferencia, ¿sí? Restando. Listo. Entonces, si el dióxido de carbono tiene mucha relación con el carbono, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar en un solo factor de conversión cuál es el porcentaje de carbono que existe en este compuesto orgánico. ¿Cómo? De esta manera. Miren, porcentaje de carbono es igual a, primero, mi base de cálculo es todo lo que he obtenido del dióxido de carbono. 7.102 gramos de dióxido de carbono. Voy a aplicar los factores de conversión, donde mi primer factor de conversión es para simplificar, para anular la unidad de gramos de dióxido de carbono y obtener gramos de carbono. La relación que existe entre estos dos es que 12.011 gramos de carbono conforman 44.0098 dióxido de carbono, gramos de dióxido de carbono. ¿De dónde han salido estas cantidades? Están en el resumen de la izquierda. Son los pesos atómicos, el peso atómico del carbono y el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Sí? Primer factor. Segundo factor. Yo tengo que medir, o mejor dicho, tengo que relacionar todo esto, porque todo este cálculo se va a resumir en qué es la masa del carbono que existe dentro del dióxido de carbono. Y todo eso proviene del compuesto orgánico. Así es que lo natural es que yo haga otro factor donde voy a anular los gramos y voy a obtener el porcentaje. Los valores que tienen que existir acá deben ser primero 100, perdón, eso es acá arriba, el 100%, el total, todo es o proviene de 2, 3, 4, 5 gramos. ¿De qué? Del compuesto orgánico. Y finalmente el resultado. Vamos a simplificar con verde acá. Esto, gramos, gramos. Y me va a quedar porcentaje de carbono. A ver, con las calculadoras. Eso sí, calculadoras y formularios tienen que estar más que listos para todo esto. Siempre vamos a calcular bastante. ¿Ok? Y la respuesta. Ahora, mi respuesta debe estar por lo menos con un decimal más de lo que nos presenta la cifra con más cantidad de decimales. Es decir, aquí hay 4. Yo le voy a poner por lo menos con 5. Mi resultado, a 6 decimales. 82, 6547. 6547, 0,7% de carbono. Listo. Eso es el porcentaje de carbono. Ahí está. Entonces, va a seguir la misma
forma de trabajo todo lo demás, ¿sí? Todo es bastante sencillo, no tiene mayor inconveniente, pero debemos ser muy cuidadosos con esto. Acá vamos a borrar esto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesito calcular el porcentaje de hidrógeno. ¿Por qué de hidrógeno? Celeste. Agua, hidrógeno. Ahí está. ¿Cómo? Similar, similar al anterior. Miren, el porcentaje de hidrógeno me dice que 3,634 gramos de agua. ¿De dónde ha salido eso? Del dato. Por 18,01528 gramos de agua. Eso es el peso molecular. Y en la parte de arriba, ¿cuánto tendría que poner? A ver, alguien que me diga. Está bien si pongo 1,00794 gramos de hidrógeno. ¿Qué opinan? Y de ser así y similar al anterior, debería poner 2,345 gramos, que es el 100%. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Hay un detalle. Acá específicamente lo vamos a poner 2 por... ¿Por qué va a poner 2? Por este 2. Es que hay dos hidrógenos en mi molécula de agua. Y por eso se tiene que considerar la cantidad total de hidrógenos. En ese caso, miren que esto resulta ser 17, 3, 4, 0, 0, ups, solo es un 0, 6, 6, 4. Porcentaje de hidrógeno. Y listo. Ahí está. Como es un compuesto orgánico, yo debo considerar que puede ser posible el hecho de que exista algo de oxígeno. Y por diferencia, voy a ver si es que existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el total de los porcentajes, es decir, la suma del porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno. 82,654,707 más 17,34,0664. Listo. A ver, ¿cuál es el resultado? El resultado que obtengo es 99,99,53,71. Esto es virtualmente el 100%. ¿Cuánto me falta? 0,004,629. Me falta muy poco. Así es que literalmente ya tengo el 100%. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que no hay oxígeno, ¿verdad? Listo. Si no hay oxígeno, está más fácil. Solo es carbono e hidrógeno. Y ya hemos calculado
en el pasado la fórmula empírica a partir de solamente dos porcentajes, ¿no? Esto es lo primero. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no, yo les voy a preguntar. A ver, a ver. ¿Qué tal, Dylan? ¿Todo claro? Sí, aquí todo claro. Está razonable, ¿no? No Sí, está más o tan menos. feo. Por ahora no está tan feo. Obviamente, comparado con esto se ve mucho más feo, pero van a ver que no es muy diferente, solo tiene más números. Listo. Ahora vamos a calcular más rápido la fórmula empírica con estos dos porcentajes. Acá vamos a poner, por ejemplo, voy a poner cálculo de la fórmula empírica. Listo. Necesito primero el porcentaje de carbono. Ya dijimos, este cálculo se va a hacer de la siguiente manera. Para el carbono, yo voy a copiar su porcentaje, 0,7, y lo voy a dividir entre su respectivo peso atómico. Listo. Y luego el de el hidrógeno. 3406641007994. Miren que si hubiésemos obviado este 2 que está acá en magenta, no hubiese sido 17, tendría que haber sido 8,6. Y en ese caso, sí hubiésemos sacado oxígeno, pero ya estaría mal. Así es que mucho cuidado. Listo. Resultados con 6 decimales también los vamos a poner. A ver, 82654707. Primer resultado. Obtengo 6, 88, 15, 84. Y de 17 voy a obtener 16, 89, 98, 81. ¿Qué tengo que hacer después? Dividir entre el menor de estos resultados. Ambos entre 6,881584. El resultado del carbono, claro que va a ser 1. Y acá el resultado que obtengo es aproximadamente, bueno, 2,4558. Esto es aproximadamente 2,5. No lo voy a redondear a 2, no lo puedo redondear a 3, pero lo voy a dejar en 2,5. Quiere decir que este compuesto, tal como lo vemos acá, la fórmula empírica será carbono 1, hidrógeno 2,5. Y yo debo calcular el peso molecular de este compuesto. ¿Cómo? Ya sabemos. El peso molecular de la fórmula empírica será el peso total del carbono más el peso total del hidrógeno. 12,011 más 2,5 por 1,00794, que es 14,53085. Pero el gran pero está acá. Yo debo comparar este peso molecular de la fórmula empírica con el peso molecular verdadero que me dan del compuesto orgánico. ¿Qué hago? Si recordamos que la fórmula molecular es a la fórmula empírica multiplicado por n, en este caso n debe ser el cociente del peso molecular de la fórmula molecular
entre el peso molecular de la fórmula empírica. Aquí tengo a la vista de la empírica. 14, 5, 3, 0, 8, 5. Y 58, 1, 2, 3, 4. Listo. Resultado 4. ¿Qué quiere decir? Que este 4 va a multiplicar a la fórmula empírica. Y esta es mi fórmula empírica. Entonces, vamos a notar que carbono 1, hidrógeno 2.5 está multiplicado por 4 y eso es carbono 4, hidrógeno 10. Este es el resultado final. ¿Sí? Este es mi resultado final. Ese es mi compuesto. El compuesto, la sustancia orgánica que cumple con todo esto. Esa es la fórmula molecular. Si les dice que nombren, bueno, pues alguien puede decir que esto es un butano, ¿verdad? No sabemos si es N-butano o isobutano, pero es un compuesto orgánico hidrogenado de 4 carbonos. ¿Qué les parece? Miren, es como una hojita que todos tenemos de cuaderno que tiene que verse más o menos así, su resolución para el examen. Claro, puede que no tenga tanto color, pero tiene que verse de una forma similar. Es decir, los pasos tienen que estar plasmados. Generalmente, para los exámenes presenciales, se nos dan hojitas con los enunciados. Por eso es que hacemos el resumen acá de los datos, debido a que estar viendo la hojita permanentemente es un poco molesto en lo personal, ¿no? Pero si gustan, pueden ignorar esta parte y hacer directamente, a riesgo de tener que leer varias veces y posiblemente confundirse en los datos, y eso es lo que no queremos. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? A ver, por favor. A ver, le vamos a preguntar a Sharin. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, auxiliar, todo claro. Ah, qué bien, me alegra mucho. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer uno un poquito más largo para que vean cómo es que se va extendiendo el problema. ¿Sí? Porque al final tenemos que llegar a resolver esto. Feo a primera vista, pero van a ver que es lo mismo. Ahora sí, este está un poquito más largo, tiene 6 líneas, mientras que este tenía 3. Es virtualmente un poco más del doble. ¿Ok? A ver, a ver. Vamos a empezar realizando el resumen de datos. Lo que nos dice, para la determinación de la fórmula de la vitamina B6, piridoxina, quiere decir que todo se va a realizar con piridoxina, con B6. Se realizaron las siguientes operaciones. Inciso A, la combustión de este compuesto orgánico, la vitamina B6, nos da algo de dióxido de carbono y de agua. Entonces, yo puedo poner primero, inciso A, B6 más oxígeno me da dióxido de carbono más agua. ¿Sí? ¿De dónde está saliendo cada uno de estos? Acá está.
la vitamina B6 o también llamada piridoxina y tiene esta cantidad, ¿sí? Entonces acá está mi B6 y vamos a tener una determinada cantidad de este compuesto. Luego me dice esta cantidad de dióxido de carbono y esta otra cantidad de agua. Entonces yo voy a anotar respectivamente esas cantidades. B6, 1,864 gramos. Dióxido de carbono, 3,87,914. Agua, 1,09169 gramos. Listo. Esto es del inciso A. O sea, yo resuelvo el A y puedo hacer el B. Hasta ahí es todo lo que hemos hecho en el anterior ejemplo, ¿verdad? No está nada muy complicado. Así es que lo vamos a hacer más rápido. En un solo color. Va a ser monocromático en este caso. Y lo que yo necesito es saber cuál es el porcentaje de carbono y cuál es el porcentaje de hidrógeno. De carbono, yo voy a partir del dióxido de carbono nuevamente. 3,87,914 gramos de dióxido de carbono por, en el denominador, el peso del dióxido de carbono y en el numerador, el peso del carbono por el 100% que corresponde a la masa total de B6, que es 1,864 gramos. Y también vamos a usar lo del agua, 1,09169 gramos de agua por 18,01528 gramos de agua con 2 por 1,00794 gramos de hidrógeno por 1,864 gramos que conforman o llegan a ser en nuestro caso el 100%. Voy a simplificar todo aquello que se deba simplificar para no olvidarme. Listo. Vamos a operar 87914, 3,87914. En este caso no necesito nada ostentoso, es mi calculadora sencillita y simplemente eso. 56, 79, 62. Ahora, como yo tengo una cantidad máxima de 5 decimales, por lo menos voy a poner 6,05 por ciento de carbono. Listo. Ahora para el agua. 1,09169. Listo. Mi resultado, y corroboran por favor, es 6,55 3557. Porcentaje de hidrógeno. Listo. Ahí ya tengo todo. Verde del dióxido de carbono me va a dar carbono y el celeste que iba con el agua, hidrógeno. Muy parecido al anterior, solo que lo hemos hecho más rápido. Una vez que ya está el inciso A, hacemos el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? En la determinación del contenido de nitrógeno, ahí está la clave. Nitrógeno. Nitrógeno. Este es el compuesto que necesito, el elemento, mejor dicho. El nitrógeno es el elemento que se va a determinar por el método Heldal
Y me dice 2.604 de la sustancia orgánica, es decir, que B6 se somete a un proceso donde se va a obtener amoníaco. Vamos a obtener amoníaco y está en condiciones normales. A ver, perdón, listo. Acá la masa es 2.604 gramos y lo diferente es que esto es volumen. Condiciones normales. Vamos a resaltar de dónde proviene cada uno. Amarillo porque es del B6. Listo. Y magenta porque es del amoníaco. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Debo tener en mente el elemento que se va a determinar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, siguiendo el patrón anterior, yo debería decir porcentaje de nitrógeno es igual a parto del compuesto final que contiene el elemento que yo necesito determinar. Es decir, 345 centímetros cúbicos. Aquí, la parte de condiciones normales. Y vamos a escribirlo mejor así para que se pueda leer mejor. La parte de condiciones normales nos dice que un mol de gas en las condiciones de una atmósfera de presión y 0 grados centígrados equivale o también ocupa el volumen de 400 o 22.414 litros. Para nosotros, este volumen también puede estar escrito en centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque yo puedo convertir litros en centímetros cúbicos. Ya hemos hecho las conversiones, entonces directamente o en centímetros cúbicos o mililitros, yo puedo decir, pero un mol de gas, ¿a qué equivale o cómo se puede expresar? Como su peso molecular en gramos, es decir, 22.414 centímetros cúbicos. ¿De qué? Ahorita vamos a poner de qué es todo. Todo esto está referido al amoníaco. Y el amoníaco, acá está su peso ya tabulado. 17,03056 gramos. ¿De qué? De amoníaco. Todo esto es de amoníaco. ¿Sí? Ese es el detalle que debemos tener en cuenta. Listo. Una vez que tengamos ya todo esto, es igual a lo que ya hemos hecho antes. Es decir, que cada 17, es decir, con el peso molecular, NH3, cada 17 hay 14 de nitrógeno y el 100% es igual a ¿cuánto? Miren que acá las cantidades de B6 son diferentes en ambos incisos. Y no está mal. El detalle es que para cada inciso le corresponde una cantidad diferente. No necesariamente van a ser iguales, así es que mucho cuidado. Como estoy en el inciso B, uso la masa del inciso B. Es decir, 2.604 gramos. Y con eso todo está listo para ser calculado. Perdón. 345
resultando 8, 2793, 42 por ciento de nitrógeno. Listo. Eso es mi resultado. Para variar, lo voy a encerrar en un cuadrito y no lo voy a resaltar. Listo. Ahí está. Ya lo tenemos, ¿verdad? Hasta ahora, 56,6 me va a dar como 64 más 8, 72 aproximadamente. Para completar el 100 me faltan como 28%. Luego de esto, en el inciso C, directamente, observen, es muy importante esto, directamente me manda a peso molecular. ¿Sí? Quiere decir que ya no existen más cálculos de elementos. Y si no existen más cálculos de elementos, ya no hay otro elemento, excepto si es oxígeno. En mi caso, yo debo sumar los porcentajes, es decir, porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más porcentaje de nitrógeno, debería ser el 100%. Si es que existe el porcentaje de oxígeno, yo voy a calcularlo. Vale decir que el porcentaje de oxígeno debe ser 100 menos la suma de estos tres. A ver, lo vamos a anotar. 100 menos. Y voy a sumar en la calculadora. 56. 3557 más 8.279342. 71 629104. Resultando finalmente una cantidad, lo que anticipábamos, 28 370896. Listo. ¿De qué? De oxígeno. Esto es porcentaje de oxígeno. Listo. Con eso ya tengo mis 4 porcentajes, ya tengo la composición. Con la composición determino la fórmula empírica, pero como tengo el inciso C pendiente, voy a tratar ese inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? En la determinación de la densidad relativa del vapor del compuesto respecto del hidrógeno se obtiene este valor. ¿Cómo voy a anotar todo eso? Inciso C. Densidad relativa nos dice que es un cociente de peso molecular del compuesto B6 respecto del hidrógeno. Y me da un valor. Me dice, este cociente resulta ser 83, 92, 38. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el valor del peso molecular del hidrógeno, tal que simplemente debo despejar el peso molecular de B6, que será 83,9238 veces el peso molecular del hidrógeno. Y reemplazando, 83,9238. Como no está directamente el peso del hidrógeno acá, yo puedo decir 2 por 1,00794 y listo. Ese es el peso molecular de mi piridoxina. 9238 por 2 por 794. 1691803099944 gramos sobre mol. Esto es el peso molecular
de la fórmula molecular, ojo, y lo vamos a resaltar en el amarillo, que le corresponde al peso molecular de la fórmula molecular. ¿Sí? Siempre que vean esta parte de la densidad relativa, en especial luego de todos los cálculos, es para el peso molecular. Como están viendo, nos van a guiar dióxido de carbono, agua, amoníaco. ¿Pueden darnos otros compuestos? Claro. Solo que va a depender del tipo de análisis que se realice. Y ahora recién puedo determinar en paz la fórmula molecular antes la fórmula empírica. ¿Cómo? Con los porcentajes. ¿Tengo todos los porcentajes? Sí. Voy a empezar a determinar en este caso cálculo de la fórmula empírica. Listo. ¿Cómo debo calcular la fórmula empírica? Ya sabemos. Primero al carbono, luego al hidrógeno, luego venía el nitrógeno y finalmente el oxígeno. A ver, empecemos copiando el porcentaje de oxígeno que es 2837,0896. El porcentaje de carbono, 827,8279342. El porcentaje de hidrógeno que es 655,3557. El carbono, que será 56,79,6205. Listo. Cada uno de estos debe estar dividido entre su respectivo peso atómico. Carbono, 12,011. Hidrógeno, 100794. Nitrógeno, 14,00674. Oxígeno, 15,9994. Resultando, a ver, esta es la parte demorada. ¿Por qué? Tengo que hacer los 4 cálculos y copiar. Por eso es demorado. Acá no hay necesidad de que copien 15 decimales, ni nada. Con 4 es más que suficiente, no va a hacer mucha diferencia. Por ejemplo, yo voy a copiar con 4. Vamos a ver el efecto con muchos más. 8,682. Miren que con 6 sale eso. Acá 6,50193. 2. 8,279342 entre 14. Este puede que sea el más pequeño. 0,591,097. Ese parece que va a ser el más pequeño. Veremos. Y sí, 1,7734,3247. Listo. ¿Qué dijimos? Se tiene que dividir entre el menor. Y el menor es el del nitrógeno. Es decir, que todo se divide entre esa cantidad. Con esto pueden apreciar que el trabajo es relativamente repetitivo, pero debemos saber interpretarlo siempre y cuando tengamos los datos completos. Si les faltase un dato, obviamente van a sentir que no se puede avanzar porque en efecto el resultado va a estar, no se va a poder calcular simple y sencillamente.
Así es que acá aproximadamente es 7,998. 79998. Esto es 8 directamente. La división de 6,5 entre 0,59, 10,9998. 9998. Esto es 11. Obviamente acá me queda 1 y de 1,77 dividido entre 0,59 será 2,99. 93. Es decir, esto se redondea a 3. Lo que resultará en una fórmula empírica de 8 carbonos, 11 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos. Y para verificar nosotros necesitamos determinar el peso molecular de la fórmula empírica. El peso molecular de la fórmula empírica, ya saben, 12 veces, o mejor dicho, 8 veces 12,011 más 11,100,794, 14,00674 más 3 veces 15,9994, resultando 169,18,028 gramos sobre mol. Listo. Este es el peso molecular de el compuesto conocido como piridoxina, vitamina B6. Y yo tengo que verificar con qué. Con este otro que está en amarillo, con el peso molecular de la fórmula molecular. Miren que son muy parecidos. Entonces, el resultado del cociente me va a dar 1. Verificamos N, peso molecular de la fórmula molecular, peso molecular de la fórmula empírica. Molecular, aquí está, el de arriba, ¿no? 169, 18,030, 9944 entre 169, 18,028. Y esto literal me va a dar 1. 169, 18,030, 9944, 169, 18,028. 1.00000017699. Eso es 1. Se lo veía venir. Entonces, mi resultado final es que esta es la fórmula de la piridoxina, o bien conocido como vitamina 6. ¿Qué les parece? Un poquito largo, pero tampoco está imposible, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, vamos a preguntar. ¿Qué tal John o Melissa? ¿Se entendió? La idea es que se pueda entender cómo se resuelve para que en los exámenes también puedan resolverlo de una manera similar. Opiniones, jóvenes señoritas, por favor. A ver. ¿Qué tal, Nicole? ¿Se entendió? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver otro tipo de ejercicio, porque no todos los problemas se remiten a esto, a pesar de que va a ser persistente, pero
necesitamos hacer más problemas, ¿sí? A ver, lo que sí, en la siguiente sesión vamos a abordar este problema que es mucho más largo, pero solo es eso, más largo, ¿sí? Como ven, tiene primero que va con el dióxido del agua, segundo con el amoníaco, un tercero que va a determinar el bromo a partir del bromuro de plata, un cuarto que determina el azufre a partir de sulfato férrico y el quinto que tiene una densidad relativa. La orden en el principio determina la fórmula empírica y molecular. Les sugiero que puedan intentar resolver este problema para ejercitar todo aquello que hemos visto acá, debido a que esta es una pregunta que puede ingresar al examen. No necesariamente esta, sino la estructura general. Sí, así de largo puede ingresar al examen, pero va a ser el máximo. Así es que si no lo practican, no van a saber en qué fallan. Les sugiero, por favor, que los resuelvan. Y el otro tipo de problemas que necesitamos ver para este segundo parcial es estos de los óxidos mediante el método de Dulong y Petit con el calor específico. ¿Sí? En este caso vamos a resolver el ejercicio 33 de los propuestos, que es muy bonito. Este es bien metódico, este tipo de problemas. ¿Por qué? Primero nos hablan de un óxido metálico. Y un óxido metálico se va a representar con la letra M, que generalmente debido al intercambio con su estado de oxidación, vamos a tener de forma general M2, oxígeno X. Nos indica, cuando son calentados, 15,96922 gramos de este óxido, y el calor se representa ya sea con este símbolo o con este otro, y nos va a dejar dos productos. Uno, el oxígeno, y otro que va a ser la cantidad de metal. Y el residuo es el metal. Entonces queda 11,1694 gramos. El calor específico del metal. Este valor es propio del metal. Así es que yo puedo anotarlo acá. 1,13 por 10 elevado a la menos 4 kilocalorías por grado Kelvin. ¿Qué calculamos? Inciso A, el peso atómico exacto. Inciso B, la fórmula. Inciso C, nombrar. Listo. Primero, ¿qué voy a hacer? Lo primero de lo primero es necesito calcular un peso atómico aproximado de la siguiente manera. Este es mi resumen de datos, ¿sí? Lo primero es peso atómico aproximado del metal M, ¿no? Se calcula dividiendo 6,2 entre el calor específico del metal. Este es el calor específico. Pero las unidades en las que debe estar esto es caloría mol grado. Por ejemplo, acá está caloría mol grado Kelvin. Pero acá lo tengo en kilocalorías grado kilogramo. Pero no hay problema acá. Simplemente lo vamos a manejar como está, ¿no? El único detalle es esta kilocaloría. Así es que vamos a sustituir directamente y miren lo que va a suceder. Acá 1,13 por 10 a la menos 4 por una kilocaloría equivale a 10 al cubo
calorías. Con solamente esta operación, yo ya voy a anular kilocalorías y la caloría que obtenga se va a anular con esta. Claro, los grados también y me quedará un peso atómico aproximado. En este caso, 6.2 dividido entre 1.13 exponente a la menos 4 multiplicado por 1000 resulta en 54, 86, 72, 5, 6, 6, 3, 7, 2 gramos sobre mol. Listo. Ahora necesito determinar el número de equivalentes. Esto solamente es un peso atómico aproximado. Alguien puede decir, puede ser el hierro porque tiene 55.8, pero esto es 54. Veremos. Debemos hacerlo metódicamente. ¿Qué viene? El cálculo de el equivalente al metal. El equivalente al metal básicamente nos dice que va a ser un conjunto de datos. Por ejemplo, en mi caso, necesito calcular esta cantidad de oxígeno, porque yo estoy seguro que la masa del oxígeno más la masa de este metal debe ser exactamente la masa del óxido, ¿verdad? Entonces, por diferencia, yo voy a restar 15 menos 11. Las cantidades totales que tenemos. Y resulta que esto es 4, 7, 9, 9, 8, 2 gramos. ¿Qué hago con esta masa? Esta es la masa que yo voy a usar porque es la masa de oxígeno. Es decir, que debo poner lo siguiente. Se escribe la masa del metal entre... Va a existir una masa patrón y multiplicado por el equivalente de este patrón. Para nosotros no es otra cosa que el oxígeno. Es decir, masa del metal 11,1694 gramos del metal dividido entre la masa patrón, que es el oxígeno. 4,7998 2 gramos de oxígeno. Por el equivalente del oxígeno es el peso atómico del oxígeno dividido entre 2. Listo. Y acá va a resultar que, bueno, esto está en equivalentes por mol. Esa parte se me estaba olvidando. Equivalente por mol. Y el resultado, obviamente, me va a quedar en equivalentes por mol. 11,1694, 15 entre 2 por 4, 7,9982. Resultado: 18, 6, 1, 5, 6, 6. Esto es periódico. Equivalente por mol del metal. Y posterior a esto, yo tengo que hallar la valencia. La valencia es fácil de determinar. La valencia aproximadamente es el peso que se determina de forma aproximada dividido entre el equivalente, es decir, los dos anteriores resultados. Por eso es un proceso bien metódico. 54, 8, 6, 7, 2, 5, 6, 6, 3, 7, 2 gramos sobre mol dividido entre 18, 6, 1, 5, 6, 6 periódico equivalente del metal sobre mol, resultando
2947. Y esto directamente se redondea a 3. ¿Qué unidades va a tener esta valencia? Gramos sobre equivalente. ¿Sí? Ese es el proceso. Aproximado, equivalente, luego los divido para obtener la valencia y finalmente para obtener el peso atómico exacto del metal voy a multiplicar la valencia por el equivalente. Ahora viene el peso atómico exacto. Es la valencia multiplicado por el equivalente del metal. 3 gramos sobre equivalente multiplicado por 18.61566 equivalente mol. Y esta cantidad es 55.847000001. Literalmente, este es el resultado. Este es mi resultado. El peso atómico exacto, que es lo que me pedía el inciso A. ¿Sí? Ahora, para la fórmula, que es muy importante. Para la fórmula, yo necesito saber la valencia. Aquí está. Y nosotros hemos determinado que la valencia es 3, ¿verdad? Si yo ya conozco la valencia, entonces ya puedo hacer todo. Este era el inciso A. Acá lo vamos a poner. Inciso A. Bajamos. Inciso B. Fórmula. Para la fórmula, como la valencia es 3, yo debo buscar en mi tabla periódica para qué elemento sale este peso atómico. Y de seguro que van a dar con el hierro. Y en ese caso, la fórmula será hierro 2, oxígeno 3. No me dice más. La fórmula, por lo pronto. Acá está mi fórmula. Listo. Y como inciso C, nombrar en los 3 sistemas. Inciso C, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En tradicional, esto es óxido férrico. En stock, óxido de hierro. 2. Y en UPAC, trióxido de dihierro. Listo. Eso es todo. ¿Qué les parece? Estos pasos son bien marcados. No hay mucho donde perderse. La única posibilidad de que esto pueda modificarse es esta parte, en el patrón. Porque para nosotros el patrón resultó ser el oxígeno. Si fuese un cloruro, el patrón es el cloro. Si fuese un yoduro, el patrón es el yodo. Y van a venir de esa forma. Si es un hidruro, será el hidrógeno. ¿Alguna consulta, alguna pregunta respecto de este ejercicio? ¿Qué opina? A ver, Ramiro, Paolo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? David, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo está? Buenas Se noches. entiende, auxiliar. Ah, ya, perfecto. Quería consultarle, disculpe. Dime, En el David. caso de los peroxos, superoxos u óxidos dobles, también se toma como base también, ¿verdad? El Como oxígeno, patrón. sí, exacto. Porque se va a descomponer directamente oxígeno sin importar que antes el óxido desconocido hubiese sido un peróxido, un óxido doble, simple,
no importa eso. Directamente se descomponen y listo. Muchas gracias. No hay problema. La variante acá puede ser que les den, en vez de la masa del metal, les digan el volumen de oxígeno que se ha desprendido en condiciones normales es tanto. Y ese volumen en condiciones normales de oxígeno vamos a tener que obtenerlo. Primero vamos a tener que obtener su masa. Vamos a restar con la masa del óxido y obtener la masa del metal. Y listo. Nuevamente entra dentro del proceso. Por eso es un proceso bien metódico. Miren, y si ya hemos visto ese, acá va a ser muy parecido, solamente que vamos a tener la plata, ¿no? Es más corto. Y este también, como les decía, es un hidruro. Ajá. ¿Qué les parece? ¿Pueden ya resolver este tipo de problemas? Porque es este mismo procedimiento. Lo que tienen que entender es cómo va a variar el patrón. Es muy importante. ¿Sí? A ver, vamos a hacer este 34 más y tanto el 32 como el 65 quisiera que traten de resolverlos por su cuenta y vean dónde pueden confundirse para que en la siguiente clase podamos aclarar todo esto. Veamos. La descomposición de 20 gramos de hidruro, algo importante. Aquí tengo 5 decimales, por lo tanto, por lo menos 6 tengo que mostrar. Hidruro metálico. Entonces esto es MHX, porque tiene una valencia X positiva. Se descompone. ¿No ve? La descomposición produce tanto de hidrógeno y nos dan la cantidad 2.01552 gramos, mientras que acá hay 20 gramos, pero con sus 5 ceros. Y lo que nos quedará es el metal. ¿Cuál es el peso atómico exacto del metal? Peso atómico exacto. La fórmula. Y listo. No me dice qué nombre. ¿Sí? Listo. No hay problema. Y me dice, acá, del metal, yo tengo su calor específico, que será 2.17 por 10 a la menos 4. Nuevamente, el problema de transformar unidades, ¿no? Y listo. Para anticiparnos, yo les propongo, primero, calculemos esta masa por diferencia. ¿Por qué? Tengo que restar 20 menos 2. Ya sé que va a ser 17, 9, 8, 4, 4, 8 gramos. ¿No ven? Nos adelantamos con eso primero. ¿Qué decía? Peso atómico aproximado. El peso atómico aproximado es 6.2 entre el calor específico. Mi calor específico 2.17 por 10 a la menos 4. Y vamos a escribirlo mejor. Kilocalorías, gramo, grado Kelvin. Ya sabemos. 1000 calorías conforman una kilocaloría. Y acá arriba viene 6.2 mol, Kelvin y caloría. Listo. 6.2 dividido entre 2, 17. Exponente a la menos 4 por 1000. Resultado, 28.57142.9. ¿Qué?
Vamos a simplificar para que se pueda apreciar. Kilocaloría, kilocaloría, caloría, caloría. Grado Kelvin, grado Kelvin. Por lo tanto, me queda gramo sobre mol. Es cierto porque es un peso atómico aproximado. Listo. ¿Qué viene después de esto? La determinación del equivalente. A ver. El equivalente de este metal es, nuevamente nos dice masa de metal entre la masa patrón por el equivalente del patrón. Para nosotros este patrón es el hidrógeno. Reemplazando masa del metal, lo hemos calculado. 17,98,448 gramos del metal. Dividido entre 2,01552 gramos de hidrógeno por equivalente, su peso atómico, dividido entre 1, que tiene las unidades de equivalente por mol. Listo. Entonces ya tengo 17,98,448 dividido entre 2,0,52. 8,993,846 equivalente por mol. ¿Qué sigue? Bien metódico. Valencia. ¿Cómo se calcula el peso atómico aproximado entre el equivalente al metal? Es decir, los dos anteriores resultados. 28, 57, 14, 29 gramos sobre mol entre 8, 9, 9, 3, 8, 46 equivalente mol. Y a ver qué obtenemos. 28 dividido entre 8, 3, 17, 7 gramos entre equivalente. Pero 3, 17, 7 es bastante próximo a 3. Entonces nos vamos a quedar con esa cantidad de 3. ¿Por qué no los redondea a 4? No está tan cerca. Si fuese 3,9, 3,85, puede ser. Una vez que ya tengo la valencia definida, lo voy a multiplicar por el equivalente para obtener el peso atómico exacto. Valencia por el equivalente. 3 gramos sobre equivalente por 8, 9, 9, 3, 8, 4, 6 equivalente por mol. Por 3. Resultando en 26, 98,1538 gramos sobre mol. Y para nosotros, vamos a decir, por ejemplo, primero, peso atómico exacto. Ya tengo el peso atómico exacto. Es esto. ¿A quién le corresponde? Si buscan en la tabla periódica, el aluminio pesa 27 en redondo, pero vamos a buscarlo. 26,981539. El siguiente decimal ese era 4. Por poquito nos ha fallado, ¿no? Por 1 multiplicado por 10 a la menos 6. Nada más. Esto es aluminio. Entonces, ¿cómo voy a obtener eso? Comparo. Debo buscar este dato en mi tabla periódica, ¿sí? No se olviden eso. Listo. ¿Tiene sentido que tenga 3 de valencia? Claro, el aluminio tiene 3. ¿Y su fórmula cuál va a ser? Aluminio, hidrógeno, 3.
Y podemos decir que es hidruro de aluminio. Listo. Resuelto. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Qué opinan? No está tan complicado, ¿no? Solo seguir los pasos, ¿verdad? David, Naira, José. La verdad, sí, me parece un buen método que también sería bien utilizar exacto cada decimal. Mm, Por lo menos la sugerencia y la ingeniera también les va a decir, si aquí dice 5 decimales, usen esta cantidad o un hito más. Cuidado que quieran conformarse con 2. Van a tener algún problema. No les va a salir exacto como ahora nos está saliendo. ¿Qué tal, Naira? ¿Fácil? ¿Razonable? Razonable. Y sí, la Razonable, ingeniería nos ha comentado que tendríamos que utilizar con 4 decimales, si no me equivoco. como mínimo. Sí, es que si el enunciado ya te da 5, tienes que usar 5 o 6, por si acaso, para el redondeo con el sexto. Por eso les sugiero de lo que tengan. Es decir, acá, por ejemplo, hay 5, usen 6. Ahí ya como tope razonable está bien. Pero, por ejemplo, acá, miren que esto usa 4, 8, 9 decimales incluso. Acá tiene 11. Entonces, acá tienen que usar todos los decimales que les salgan en su calculadora para todos los ejercicios, para todos los cálculos de este ejercicio. ¿Sí? Ese es el detalle con respecto a los decimales. Y acá es bastante marcado el procedimiento. Nuevamente, ¿cómo les van a hacer variar? Es que, y lo voy a anotar acá, lo que no les van a dar es esto, más bien se los van a dar en volumen y con este valor tienen que hacer todo. Acá también podrían no darnos solamente 20, sino decir son 30 con 66,67% de pureza. Cuando ya veamos el concepto de pureza y rendimiento, vamos a entrar en mayor detalle de eso. Pero la idea es que sobre el ejercicio base se va complicando cuando no nos dan los mismos datos, sino nos dan alguna referencia para calcular los datos base que teníamos. ¿Sí? Eso es lo que justamente quería ver porque es muy importante que me entiendan esto. ¿Por qué? Segundo, tercer y final nos va a tocar resolver este tipo de ejercicios y cada vez vamos a ir haciéndolo más grande. ¿Sí? Esa es la intención y bueno, ahora quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta respecto de estos ejercicios para aclararlo o también lo van a poder revisar el video con más calma y ver todo esto, ¿no? Nuevamente de dónde ha salido por si les genera alguna duda en el camino. ¿Alguna consulta? Por lo pronto, tal vez no, ¿verdad? Porque ha sido bastante accesible el proceso. Bueno, eso es lo que quería resolver el día de hoy. Nuevamente, por favor, intenten resolver este ejercicio que es el 65 del libro y también el 32. ¿Para qué? Para que sepan cómo, dónde estuviesen fallando, si es que están fallando. Y si no fallan, mejor. ¿No ven? Listo. Si no hay consultas, por hoy lo dejamos acá. Dígame. O sea, yo tengo, no haciendo consulta, no, más bien una petición. A ver. Em, algunos de mis compañeros me han estado pidiendo si por favor podría mandar el enlace de su página de YouTube para poder revisar los videos. Ah, claro. No hay ningún problema. Te voy a mandar el enlace para que lo compartas con los compañeros
y que revisen porque les voy a mandar la lista de reproducción de la asignatura y en ese mismo canal están de otras asignaturas también, así es que no va a haber problema. Muchas gracias, Naira, te lo voy a enviar al culminar. Gracias, sí. No hay por qué. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, duda, sugerencia? Listo. Entonces, muchas gracias por conectarse, les agradezco y enseguida les voy a enviar el enlace de la lista de reproducción de los videos de la asignatura para que puedan revisarlo con calma. Que tengan una muy buena noche, cuídense. Hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, auxiliar. Chao, chao. Auxiliar. Gracias. No, sí. Chao, chao. Sí, una pregunta. Dime. ¿Le podemos preguntarnos si tenemos alguna Claro. duda? Claro, escríbame, no hay ningún problema. Está bien, auxiliar, gracias. No hay problema, Ramiro.